Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, mi pastor Diego. Sí, señor, claro que sí. Bueno, muchas preguntas llegan por todas partes. Recuerde usted que estamos en vivo en Facebook, en YouTube, también a través de WhatsApp nos puede enviar sus preguntas. Y dice esta así, hermano Carlos: ¿hay salvación para los descarriados luego que suceda el levantamiento o el arrebatamiento de la iglesia? Es que es bien interesante la pregunta. Uh-huh. Bueno, desde el punto de vista bíblico, no. No. Alguien me dirá, ¿y por qué no? Bueno, es que Apocalipsis enseña de una manera clara que no habrá salvación. Ya, la Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 16, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, verso 8, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué? No se arrepintieron. Y sigue diciendo, lea el verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué pasó con ellos? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué pasó? Y no se arrepintieron. Uh-huh. Eso solamente ahí. Pero cuando usted va a unos capítulos anteriores, encuentra la misma repetición. Es decir, que la gente en ese periodo no van a poder tener la capacidad de decidir para bien. ¿Por qué? Vamos a tratar como de contextualizar para que las personas se ubiquen. Lo primero es que Salomón decía en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Jesús habló de algo muy interesante. Él dijo hoy. El escritor a los Hebreos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, si hoy oyeres su voz. Eso va hasta el momento en que Jesucristo venga y levante la iglesia. Una vez que la iglesia sea quitada de la tierra, entonces comienza la semana 70 de Daniel, que aparece en el capítulo 9 del libro de Daniel. Uh-huh. O lo que en el Evangelio según San Mateo leemos como la gran tribulación. Uh-huh. Una vez que se comienza ese periodo, entonces Dios se dedica directamente a restaurar el tabernáculo caído de la casa de David. Es decir, Dios se volverá a su pueblo. Uh-huh. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. El reloj de Dios empieza a avanzar otra vez. Exactamente. La iglesia se va y el reloj de la profecía para el pueblo de Israel nuevamente comienza a funcionar. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que para el mundo gentil el tiempo termina y será similar a lo que pasó en los días del diluvio. Uh-huh. Después de que Dios cerró la puerta del arca, aunque la gente quería entrar, ya no podía. Pero aquí hay un agravante, y es que aparte de que se cerró la puerta, la gente no quiere entrar, porque antes blasfeman, no se arrepienten, no dejan de adorar a los ídolos, no dejan de ser hechiceros, de ser idólatras, haciendo pues que la salvación para estas personas, no solo los que se apartaron del camino, sino los que nunca quisieron creer al Evangelio, para ellos no habrá salvación. Hablo del mundo gentil. Uh-huh. Para Israel está toda la oportunidad, que de hecho
si ellos creen en Jesús, me refiero a los israelitas, en ese periodo, pues tendrán que pagar un precio muy alto. Pero al final se encontrarán con su Señor en el monte. Ellos le preguntarán, ¿qué heridas son estas? Él les dirá, fui herido en casa de mis amigos, y entonces el pueblo entenderá que el que está ahí fue el que ellos crucificaron, y cada tribu hará lamentación por sí, y las mujeres por sí. Entonces aquel día habrá arrepentimiento para el pueblo de Israel, salvación para el pueblo de Israel, no para el mundo gentil. Si una persona hoy que no es israelita está esperando la gran tribulación para reconciliarse con Dios, le hago saber que está perdido. No hay esperanza. Pero hasta esta hora, donde usted esté, no importa la condición en que se encuentre, si se vuelve a Dios, Dios tendrá de usted misericordia. Textualmente leemos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si te volvieres a mí, yo te redimiré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces el llamado a todas estas personas que por alguna circunstancia desistieron en el caminar con Dios, es que hoy reflexionen, den un giro de 180 grados, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Pero después de que la iglesia sea quitada, no habrá salvación para el mundo gentil. Hay una pregunta, perdón, Carlitos, que envían, no sé si pueda estar relacionada con el tema de que aquellas personas, ¿por qué no van a poder ser salvas? Segunda Tesalonicenses, Pastor, ¿me podría explicar Segunda Tesalonicenses capítulo 2, donde habla la manifestación del hombre de pecado, del verso 11 y 12, que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué se refiere ese versículo? Para entender el texto hay que leer todo el capítulo, que es muy importante. Es la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con grandes señales, prodigios y milagros engañará. Bueno, lo que pasa es que los seres humanos tienen que creer en algo. Inclusive el ateo que dice que no cree, cree. Sí, señor. De una manera diferente, pero cree. Como la gente no cree al mensaje del evangelio, como Faraón no le creyó a Moisés y Aarón, al final terminó creyendo a los agoreros y hechiceros, y por eso le pasó lo que le pasó. Así va a suceder. Como la gente no quiso creerle a Dios, entonces Dios los abandona para que crean en lo que quiera. Y terminan en condiciones muy, pero muy bajas. Apocalipsis capítulo 13 habla que inclusive la bestia cordero va a hacer señales, maravillas y milagros para que la gente crea y se rinda ante la bestia política y digan, ¿quién como la bestia? ¿Y quién le igualará en su poder? Entonces aquí lo que las personas tenemos que aprender es a mirar cuál es el tiempo que vivimos y la oportunidad que tenemos. Porque ya dijimos, y está dicho desde la antigüedad, todo tiene su tiempo. Y usted ha tenido tiempo a hacer lo malo, pues hoy lo convocamos a que le dé un giro de 180 grados a su vida, vuelva hacia Dios y comience a hacer lo bueno, busque la paz y siga. Y no espere que llegue ese momento. Claro. Es hoy. Hoy es el día aceptable.
Sí, señor. Hoy es el día de salvación. Pastor, mi nombre es Pepita Pérez. Y le hace esta pregunta. ¿Está bien que un santo cristiano esté conociendo a una hermana y le pida fotos? Primero, unas muy normales, pero luego ya un poco pasadas de tono. Le comenzó a pedir. La hermana le habla de manera espiritual y este santo cristiano dice que dejen lo bíblico a un lado y que le hablen como carnales que son, como seres humanos, ¿no? La hermana no acepta porque la conciencia la acusa. Si hiciera esto se siente mal, ¿no? Que esa hermana es ella, Pepita Pérez. Que usted, ¿qué consejo o cómo le responde usted a ese santo cristiano? Que se convierta al evangelio porque no se ha convertido. Aclaramos que hemos hecho cambio de la persona directa para... Que no sea afectada sí, la hermana. Claro. Hemos puesto un nombre Ficticio. y le hemos quitado el nombre al presunto cristiano. Pero ese fenómeno puede estarse dando en varios lugares. Uh-huh. Es muy importante que comprenda nuestra hermana que lo que está haciendo es lo correcto, que se haga respetar y que esa clase de hombres no son las personas adecuadas para consolidar una relación y pensar en un matrimonio. No importa quién se sea. El amor no hace nada indebido. Y eso es indebido. Para su información, aclaramos que este mensaje viene de otro país, ¿no? Sí, señor. Viene de otro país. Pero en el caso de Colombia, en Colombia la iglesia reglamentó la conducta de los cristianos en el campo virtual. De tal manera que por ejemplo, un pastor que le descubran escenas de pornografías, envíos de fotos, desnudos, etcétera, es sujeto inclusive a la destitución. Sí, señor. Porque se consideran pecados virtuales. Entonces, pues mi estimada hermana, ¿qué consejo le doy? Sea fiel a Dios, hágase respetar, rompa esa relación, para nada es buena. Para nada. El Señor la ayude, Dios le aparejará un hombre que la ame, que la valore, que la respete. Y al tal, si me escucha hoy, decirle que lo que tiene que hacer es arrepentirse, convertirse, porque así no se es cristiano en la tierra y mucho menos va a entrar al reino de los cielos. Amén. Mira la pregunta que le traigo, hermano Carlos. Vamos a ver. Eso suena pregunta taquillera. Eso, me tocó, mejor dicho, hacer acá un resumen, una síntesis tremenda. Taquillera. Bueno, resulta que la hermana llama pues bien preocupada a ella y resume la historia de la siguiente manera. Ella es una hija de pastor. El papá, bueno, ya falleció, un pastor en el departamento de Antioquia. Y su mamá también falleció ya hace varios años de cáncer. Ella se casó hace 20 años con un hermano bien de la iglesia. Ella dice que buen testimonio, todo el mundo estaba contenta porque se iba a casar con él, todo un predicador, todo lo que sabemos. El caso es que el papá no la iba a casar, sino que dejó que un compañero de él, otro pastor, le hiciera la ceremonia. Ese pastor tenía investidura para matrimonio, es decir, podía él hacer todo el papeleo. Ceremonia religiosa con efectos civiles. Exacto. Él debía ir a registrar el matrimonio. Claro. La situación fue que no lo registró. No se registró el El matrimonio. pastor hace la ceremonia y no registra el matrimonio. No registra el matrimonio. De la hermana. Exacto. Entonces, bueno, ella desconocía toda esa situación, estuvo con él aproximadamente unos 7 años, más o menos haciendo cálculos. De esa relación nació una niña que hoy tiene más de 20 años. Hace 14 años se dejaron por situaciones porque él le fue infiel a ella. Me contaba que él le fue infiel con muchas personas, le fue infiel, fue terrible la situación, entonces se dejaron.
Pasaron los años y apareció otro hombre en escena, por allá, por los lados de Urabá. Apareció otro hermano en escena, también de buen testimonio. Entonces ella dijo, bueno, voy a darme otra oportunidad. Entonces fue a investigar toda su situación legal. Y cuando llegó y vio, se dio cuenta que era soltera. Es decir, que no habían registrado el matrimonio. Entonces ella quedó en dudas, ¿ahora yo qué hago? Entonces empezó a preguntar aquí, empezó a preguntar allá. Unos decían, no, eso fue hace mucho tiempo, ya se dejaron, ya no pasa nada, cásese con el nuevo, decían unos. Otros decían, no, ese matrimonio se consumó, hubo testigos, toda la iglesia, entonces no se puede. Entonces ella en ese iba y venía de comentarios, lo que hizo fue irse a una notaría con el nuevo hombre, hacer la ceremonia de matrimonio, pero ella tenía aún su conciencia que le acusaba y ella me dice a mí que no quiso ella registrar el matrimonio. El segundo. O sea, se casó por segunda vez. Y cogió la acta, no sé cómo habrá sido, y no, yo no lo registro todavía, algo así. No lo registró porque tengo entendido que el mismo notario se encarga de registrar el matrimonio donde uno vaya. Ella no lo registró. Se dejó también con ese hombre. Se quedó allá en el Urabá y listo. Pero mire lo que viene a continuación. El hombre de Urabá la llama y le dice, venga, volvamos, las cosas pueden funcionar, acá en Urabá nos fue muy bien, compramos nuestra casa, hay una casa de por medio, tal, esto y lo otro. Pero ella le dice, no, mi conciencia no me deja, estoy pensando en el anterior, porque tuve un sueño, dice ella, tuve un sueño en donde yo me estoy reconciliando con el primero, y mi hija también tuvo un sueño, mi nieta, porque es abuela, mi nieta también tuvo un sueño en que me estaba reconciliando con el abuelito, y mi mamá también tuvo un sueño en donde me estaba reconciliando con el abuelito. Y mi nieta le preguntó a su abuelito que había soñado eso y el abuelito le dijo, pues si es la voluntad de Dios que yo vuelva con su abuela, pues volvemos. Él está solo, el primero. Entonces ella está en esa encrucijada. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo está su situación espiritual ante Dios? ¿Se salvará si llega a partir de este mundo? ¿Qué debe hacer? ¿Hacerle caso a esos sueños? Está en esa encrucijada, no sabe qué hacer. O si volver con el Urabá, con quién está casada. Pero no registró el matrimonio. No registró. Entonces, por eso ninguno de los dos están registrados. Por esas preguntas, bueno, hermano Carlito está aquí, gracias a Dios. No, cuando yo no esté y usted esté y le hagan una pregunta de esas, le voy a enseñar qué debe de hacer. Uh-huh. Esta pregunta se puede responder de dos formas. Sí, señor. Una, desde el concepto que yo tengo. Y dos, lo que la iglesia dice. Uh-huh. En este caso, yo voy a omitir mi concepto. Y voy a omitir lo que la iglesia piensa. Entonces, ¿qué es lo que le dice la iglesia a esta santa cristiana? Que acuda al tribunal eclesiástico. Que exponga de manera clara lo que le ha sucedido. Y el tribunal eclesiástico, en su sabiduría, buscarán orientarla y seguramente que la van a ayudar. ¿Por qué hago esto? Porque yo puedo tener un concepto, pero la iglesia dice que ningún pastor puede emitir conceptos sobre la doctrina del divorcio, Uh-huh. excepto en una consejería donde alguien viene y le dice, pastor, yo quiero divorciarme. Entonces, ahí sí tiene que entrar el pastor como el conducto regular a decirle, venga, el divorcio es esto, no le conviene por esto, puede traerle estas consecuencias, usted debe replantear, vamos a buscar ayudas, terapeutas que les orienten, en fin, la red de familia, hasta ahí puede llegar el pastor. Pero el pastor no puede definir el futuro de esa persona porque la iglesia tiene tribunales especializados en esa área. Y entonces, esta santa cristiana debe de acudir al tribunal eclesiástico que ellos le dirán qué debe de hacer. Amén. ¿Ya se dio cuenta cómo Señor. se puede responder? Señor. Bueno. Ya sabe que Dios para... no le va a orar toda la vida. Oiga, Sigamos. pastor.
¿Es posible pedirle ayuda a los ángeles pedirle ayuda de los ángeles si en este tiempo se nos ha dado el Consolador? Mi pregunta es porque he escuchado a hermanos en la fe orar pidiendo la protección de los ángeles, que nuestro Padre Celestial le siga ungiendo en sabiduría. Pues esos cristianos están muy relacionados con todo aquello que está al margen de lo que Dios enseña. Eso es el equivalente a lo que hizo el pueblo de Israel. Dejar a Jehová fuente de agua viva y irse a buscar agua en cisternas rotas que no la retienen. Amén. Estas personitas tienen que decidir si son cristianos o no. El creer, el buscar, el pensar que los ángeles intervienen a favor de, en este momento, es un concepto equivocado. Amén. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. La Biblia dice todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibiremos. La Biblia en el Nuevo Testamento no da margen para que un creyente piense que los ángeles lo van a ayudar. Tal vez es una mala interpretación del Salmo cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Esté de pronto confundiendo todo lo que habla la Biblia con relación a los ángeles en el Antiguo Testamento y de una manera muy especial del ángel de Jehová. Resulta que el ángel de Jehová es una teofanía de Dios. El ángel de Jehová que se le aparece a Manoah. El ángel de Jehová que se le aparece a Abraham. ¿Sí? El ángel que se le aparece a los diferentes personajes en el Antiguo Testamento eran maneras de Dios darse a conocer del pueblo sin descubrir su identidad como lo que Él es, Dios. Porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Entonces Dios utiliza una figura asequible al ser humano en el Antiguo Testamento. Por eso, Hebreos capítulo 1, usted lee: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, hoy nos habla por medio de ¿quién? De Jesús. Ya Jesús no es una teofanía. El ángel de Jehová era una teofanía, pero Jesús no es una teofanía. Jesús es Dios en persona. Léalo, San Mateo capítulo 1, verso 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Le hablo en Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Le hablo en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Le hablo en 1 de Juan 5:20. El Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios en el Antiguo Testamento, a diferencia del Antiguo, es que se hace real en persona. Amén. En el Antiguo Testamento utilizó teofanías, maneras, formas asequibles al ser humano, para que el ser humano tuviera conciencia de que su encuentro había sido un encuentro maravilloso con Dios a través de la figura de un ángel. Ahora no, el encuentro del hombre es simple y llanamente no con un ángel, sino con Dios en persona. Todo lo que pidiereis en oración creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Amén.
Dios habiendo hablado de muchas Claro. formas, ¿cierto? De muchas maneras en otros tiempos. Pastor, nos preguntan acá, le fui infiel a mi esposa. Ella me perdonó, pero cada vez que ella se acuerda, me recuerda la falla que tuve, entonces tengo la duda o la pregunta si será que sí me perdonó. ¿Y qué consecuencias tenemos delante de Dios el día que Él venga? Si usted se arrepintió, no se preocupe. La que tiene problema es ella. Porque la salvación de ella y de todos los seres humanos está condicionada. Lea el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. En una de las más grandes orientaciones acerca de los componentes de la oración, Jesús fue claro y dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Cuando una persona perdona, no tiene por qué vivir trayendo el pasado, Claro. generando dolor. ¿Ya? Cuando hablamos del perdón, no estamos diciendo que a uno se le olvida lo que le hicieron. Más bien estamos diciendo que recuerda sin dolor, sin deseo de venganza, de revancha. Yo voy por la calle, un atracador sale y por robarme el anillo del matrimonio me arranca el dedo. Pues el dedo sana, me queda el pedacito ahí, pero cada vez que yo mire ese pedacito, me acordaré de que me quitaron el dedo por robarme en el anillo. Una cosa es que yo mire esto y diga, he aprendido la lección, no vuelvo a usar un anillo. Y no lo uso. Otra cosa es que diga, si yo lo encontrara, le arranco la cabeza, ojalá que le vaya mal. Yo quisiera tenerlo ahora aquí enfrente, tener un arma y son dos cosas diferentes. Porque la una recuerda sin rencor, sin dolor, teniendo en cuenta un aprendizaje para no volver a dar lugar a eso. Y la otra es recordar con rabia, con ira, con deseos de venganza. Entonces vamos a suponer que a la presunta santa cristiana le fueron infiel. Pero ella, entre comillas, por amor a su hombre o por amor a que la mantengan, dice, no, pues perdonemos. Pero cada nada está recordando. Ella no ha perdonado. Eso está ahí vigente. Eso es algo así como cuando usted va por la calle, se tropieza y se le arranca la uña del dedo mayor. Y todos los días se tropieza. ¿Cuándo le va a sanar la herida? Nunca. Se va a infectar y hasta se puede morir. Eso es lo que le va a pasar a esta pareja, a menos que la presunta santa cristiana entienda que ella ha fallado muchas veces. Y cada que ha venido ante Dios, Dios le ha perdonado. Y nunca le recuerda su pasado. Si usted perdona a su marido, si usted perdona a su mujer, un acto de infidelidad, no es igual a que no se vuelva a acordar, sino más bien a que en el momento que recuerde ese episodio, lo recuerde como algo que sucedió y que les dejó una enseñanza para que no vuelva a darse la repetición. Y en ninguna manera volverlo a traer al diálogo en la pareja, porque lo más seguro es que terminarán maltratándose y haciéndose daño. Las heridas se irán agrandando, infectando y puede terminar con una infección de muerte matrimonial. Amén. Mi pastor, ¿qué señal le colocó Dios a Caín para que no atentaran contra la vida de él? Cualquier respuesta relacionada a ello es subjetiva. Entonces es muy importante que la gente entienda eso. Los seguidores de Joseph Smith dicen que lo vistió de negro. Entonces por eso los de Joseph Smith son racistas. Y para ellos los negros no tienen salvación. Sí, que es la raza africana, ¿no? Eso. Pero a estos señores se les olvida que los africanos aparecen después del diluvio. Ya Caín se había muerto. Y vienen de la descendencia de Noé.
Entonces, eso, la gente tiene que leer la Biblia y ponerle cuidado para que no crean tonterías. Entonces, toda la descendencia de Caín pereció en el diluvio, incluyendo Caín. Con eso queda claro de que la raza negra no es descendencia de Caín, son descendientes de Noé. ¿Está claro? Sí. 2. He escuchado que pudo haber ocurrido algo en la vida de Caín, como sucede en algunos países donde un determinado delito es sancionado con la mutilación de algún miembro de su cuerpo. A mí me llamó la atención esta semana hablando acerca del fenómeno que hay en Colombia. Tanta violencia. Y la gente es violenta y violenta y violenta y bueno, pues ya sabemos cómo está el país. Entonces alguien me decía, si yo fuera gobernante, si de mí dependiera, cada delito se pagaría con amputar un miembro de su cuerpo, para que los demás se den cuenta que delinquir tiene consecuencias. Porque en Colombia, delinquir es tener privilegios. Entre más malo sea, más sale a la defensa y para todos ellos hay derechos. Mire el fenómeno ahora de esos niños, abusados. Y en vez de salir desde la autoridad una condena severa a ese comportamiento, salen a defender a una persona que si hace una cosa con niños mañana lo mata. Entonces los niños no tienen derecho, pero el delincuente sí tiene derecho. Entonces hay quienes piensan que posiblemente Caín perdió una mano o algún órgano, algún miembro de su cuerpo que hacía ver que era diferente a los demás y que entonces en la conciencia de quienes estaban por ahí entendieran que ese era el resultado de la maldición sobre Caín. ¿Ya? Pero por eso estoy diciendo, ¿son qué? Hipótesis. Sí, la Biblia no dice cuál fue la señal. Lo que la Biblia sí dice es que está establecido para todos los hombres que mueran. Entonces, esa tesis de que la señal que puso Dios en Caín para que nadie le quitase la vida hace pensar de que Caín está vivo. No. Toda la descendencia de Caín, incluyendo a Caín, pereció en el diluvio. Amén. Pastor, preguntan. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿lo recibimos en su plenitud o lo recibimos por partículas? Que es como dice mi pastor. Bendiciones. Pues usted tiene dos opciones. ¿Cree como dice la gente o cree como dice la Escritura? ¿Y cómo dice la Escritura? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues yo no leo ahí partículas, ¿no? Con el respeto de su líder, de su pastor, quien sea, creo que el concepto está desenfocado. O a lo mejor sea una mala interpretación de usted. Porque también el pastor pudo decir de que no a todos les es dado todos los dones. Porque también uno lee en la carta a los Corintios y aparece la diferencia y cómo funcionan los dones, diciendo que los dones funcionan en el cuerpo. A unos de una manera y otros de otra. Puede ser que el pastor habla acerca de la diversidad de dones, de la diversidad de ministerios, de la diversidad de resultados, y posiblemente usted lo haya interpretado de esa manera, como parte. Por eso es que aquí hay que tratar de ser amplio, porque mal haría yo juzgar y condenar al pastor sin saber el contexto en el que se da la enseñanza.
Por eso hago esa salvedad. Si definitivamente el pastor tuviese ese concepto, me parece que está desenfocado. Pero, si de pronto es que usted interpretó mal, el pastor pudo haber dicho que una cosa es que en el hermano Pepe se haga presente el don de sanidad y otra cosa es que en la hermana Lola se haga presente el don de discernimiento de espíritu. Aunque, ojo, cualquiera de esos dones no hace que el Espíritu Santo se divida en pedacitos, porque de una manera clara el capítulo 12 dice, todo esto lo hace el mismo Espíritu, no por separado, el mismo Espíritu. En uno se manifiesta a través de las lenguas, en otro se manifiesta a través de las sanidades, en otro a través de los milagros, en otro a través de la profecía, pero donde se haga presente alguno de los dones del Espíritu Santo, no hay una parte, sino el Espíritu Santo en plenitud, haciendo uso de un determinado don para una determinada situación en un determinado lugar. Amén. Pastor, ¿qué le podemos aconsejar a una mujer que tiene una enfermedad de celos? Ella ha tenido reuniones con el pastor, pero sigue igual. Ella manda callar a su esposo y tiene problemas con varias hermanas de la congregación. Pues creo que la hermana no se ha convertido al evangelio todavía. Bíblicamente voy a hablar. En el libro de Números dice que los celos son un espíritu. Pablo lo interpreta en la carta a los Gálatas capítulo 5 del verso 17 en adelante como un deseo de la carne. Y concluye de la siguiente manera, que las personas que son celosas o adúlteras o fornicarias o afeminados o ladrones o homicidas o borrachos. Porque en ese costal caben todas esas prácticas, entre ellas los celos. Dice que quienes los practican no heredarán el reino de Dios. Escuche bien, no heredarán el reino de Dios. Una persona celosa, la salvación está en juego. Claro. Porque entre otras cosas, también hay que hacer salvedades si son celos o son realidades. Porque Claro. eso también es claro. Una mujer ve que su hombre coquetea aquí, coquetea allá, y enamora aquí, enamora allá, y le coge mensajes de texto, pues si ella se siente insegura, no es que sea celosa, es la realidad. Él está actuando mal. Claro. Otra cosa es que sin tener ninguna causal, yo conocí un caso de una pareja que desafortunadamente se dañó ese matrimonio, no por él, sino por ella, porque en este caso era ella. Hay otros casos donde es él. Y voy a tratar de hablar de los dos casos para que no digan que soy machista. Hablemos primero de un hombre. Conocí el caso de un hombre cómo golpeaba a su mujer. Yo fui testigo de una escena donde la casa queda al pie de la finca, o sea, en la parte baja, y los trabajadores suben a la parte alta a laborar. En el campo hay patios, las señoras cuelgan la ropa al sol para que se seque, pero este señor, desde arriba de lo alto, ve que hay un hombre que ha venido a la casa. Se viene enfurecido y casi mata a la mujer a golpes porque le estaba siendo infiel con un hombre que había llegado a la casa. Ella lo saca al patio y le muestra al hombre. Eran los pantalones de él que estaban colgados en un alambre para que se le secaran. Eso le llaman celos. Quien practique eso no heredará el reino de Dios.
Hablé del hombre, ¿no? Que no digan que es que el pastor es machista. Conocí el caso de una dama. El hermano sale del trabajo, viene cansado, y con lo que ella le recibe es: ¿usted qué sintiera si viene por el camino y encuentra una mujer de X, Y o Z? Y el chino ni siquiera se le había ocurrido pensar, solo venía para su casa a descansar, a comer todos los días le hacía la vida. Pues ¿cómo terminó ese matrimonio? Fracasando. No, pues cualquiera se ahoga. Pues son celos los que tienen esas prácticas. Ese cuento de que Dios me dijo, de que Dios me mostró, de que Dios me habló, eso no es así. De hecho, que en el tribunal eclesiástico donde yo pude participar, escuchábamos argumentos tales como: es que yo sentí, es que Dios me mostró, es que tuve un sueño. Le dije: no señora, aquí no funciona. No señor, aquí no funciona eso. Aquí son pruebas. Muéstreme video, muéstreme fotos, muéstreme mensajes de texto, tráigame testigos reales. Pero eso de que a mí me parece, no, aquí no funciona eso. Eso no son pruebas. Hay que establecer la diferencia. Si realmente hay pruebas, perdonen la redundancia, reales, o son simplemente sugestión. Porque la predisposición del individuo le hace ver, oír cosas que no están pasando. Y que la persona que está siendo cuestionada, pues lo único que se va a sentir es ofendido y puede terminar con decir: hombre, pues nunca lo he hecho. Y yo se lo he dicho, lo digo porque yo escuché a un hermano decir que su mujer lo molestaba todos los días. Y recuerdo que Mercedita estaba ahí conmigo y delante de Mercedita nos dijo: yo me han deseado de hacerlo para que diga la verdad. El hermano estaba hasta el cuello, desesperado, sin saber qué hacer. Entonces, hombre, los celos no deben de ser parte del patrimonio familiar. El patrimonio familiar debe ser el amor, el respeto, el continuo diálogo, la confidencia. Construyamos basados en el amor y en el respeto y sobre todo en el temor a Dios. Sigamos. Pastor, ahí yo quería hacer otra pregunta, sí, de lo que habló. Habló de que puede ser un espíritu o un comportamiento, ¿cierto?, de la persona. Si es comportamiento, nosotros nos apegamos a lo que la Biblia dice, de que nosotros nos enseñoreamos de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Pero en el caso de, y lo dijo al inicio, si es un espíritu, conozco el caso de, no es de nuestra denominación, sino de unos pastores de otra denominación. Y la mujer en su tiempo, antes de llegar a la iglesia, tenía ese problema. Ella dice que ahora, en los sueños, llega otra vez a atormentarle eso. Eso se puede interpretar, o pregunto yo, ¿son el espíritu, los espíritus de los celos que llega a atormentar la vida del cristiano? No, es la inseguridad en sí mismo. Es que los celos son el resultado de la inseguridad del individuo. Cuando piensa de que otra mujer tiene más que ofrecerle a su marido, o otro hombre tiene más que ofrecerle a la mujer. Y Dios nos hizo a todos iguales, para que dejemos de ser niños y entendamos que nada tiene que ofrecerle una mujer más que lo que su mujer le puede ofrecer a usted. Entonces eso es más bien esa inseguridad de la persona. La persona debe tener claro de que es única, que es competente, que en consecuencia nada tiene que temer, siempre y cuando actúe de manera correcta. Amén. Es que cuando usted actúa de manera correcta, no tiene que temer a nada ni a nadie. El problema es cuando yo no actúo de manera correcta. Un hombre que no respeta a su mujer, que le estigmatiza, que la compara, que no valora lo que hace, que no le reconoce sus atributos, sus virtudes,
pues ha de llegar alguien que se fije en ella y sí le reconoce, y entonces mañana el matrimonio está en juego. Claro. Entonces yo creo que aquí como en todas las áreas de la vida, hay que aprender a hacer las cosas como son. ¿Quiere que lo respeten? Respete. ¿Quiere que lo traten bien? Trate bien. ¿Quiere que lo amen? Ame. ¿Quiere que lo entreguen todo por ti? Entrega todo por la otra persona. Es que eso es bíblico. Todo lo que quiera que los hombres hagan con ustedes, eso haced vosotros con ellos. Amén. Bueno, pastor, resulta que una mujer lleva conviviendo con un hombre 12 años. No se han casado. Esa mujer se apartó. O sea, conoció al hombre apartada. Se apartó de los caminos de Dios. Ella se apartó ella era cristiana. Ella era cristiana, se apartó. Se encontró con un hombre y se fueron puso a vivir juntos. con él. 12 años llevan. Hace poco ella se reconcilió con Dios. Sí. Volvió a los caminos del Señor. Entonces la pregunta es, ¿ella verdaderamente se reconcilió con Dios aún estando viviendo en unión libre? Pues la Biblia dice en la carta a los Hebreos capítulo 13, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancillas, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Si ella no está casada, puede estar en uno de los dos pecados, adulterio o fornicación. Claro. Y la Biblia dice que Dios los juzgará. La señora no se ha convertido. Está perdiendo el tiempo. Ella tiene dos opciones, inclusive tres. Una, sigue así y se condena. Porque los adúlteros o fornicarios no entrarán al cielo. Dos, se separa y se queda sin casar. O tres, le dice a su hombre, venga, si a usted le importa estar conmigo, entonces casémonos porque yo quiero ser salva. Son las opciones que tiene. Ella debe de escoger la que mejor le parezca. Amén. Ay, espéreme. Sigamos. Que terminó muy rápido. Acá tengo otra. Sí. Dice, Se cerró esto. hola, buenos días. Quiero que me saquen de una inquietud. Tengo una amiga que es una creyente. Asiste a la iglesia evangélica. Ayuna. Es muy respetuosa. Pero ella, siendo muy joven, se metió a vivir con un muchacho, de la relación de la cual tuvieron 2 niños. Pero por problemas de su pareja iniciaron conflictos y se separaron. Hoy, después de mucho tiempo, ella conoce a otra persona que también asiste a la iglesia. Se comprometieron y están viviendo juntos. En la iglesia le dicen que ella no se puede casar con ese joven, porque ella ya está casada con otro. Ella nunca se casó con el primero, solo vivieron juntos. Bueno, lo del caso es que en la iglesia no la dejan participar de los diferentes grupos o liderazgo, como tampoco la dejan subir al púlpito porque dicen que ella está en pecado. ¿Ese trato de la iglesia con esta hija de Dios debe ser así? ¿De condenación, o la iglesia con sus miembros y pastores deben de buscar es salvar almas y no condenarlas? Pues suena como muy piadoso el sentimiento de quien tiene la inquietud, ¿no? Sí, señor. Es que a veces somos mejores que Dios. Es el problema. Que los cristianos a veces son más buenos que Dios. Imagínese. Vivía en fornicación. No era casada. Se separó de él. Y ahora se consiguió otro novio con el cual convive. Y no son casados. Y la santa persona que pregunta cree que la iglesia está haciendo mal al no permitirle que participe en diferentes actividades de la iglesia. No, la iglesia lo que tiene es que decirle, arregle, porque si usted no arregla su situación se va a perder. Juan capítulo 3. Encontramos 2 enseñanzas. Una, que las personas pueden ver el reino. Y otra, que las personas pueden entrar en el reino. A lo mejor esta presunta cristiana está viendo el reino, pero no va a entrar, a menos que tome una decisión en 2 sentidos. La primera, Julano, si de verdad me ama y cree que somos competentes entre sí, casémonos
porque yo quiero ser salva. Esa es una. Es que el problema no es solamente de ella, porque está también con un presunto cristiano, que no son cristianos. Hay que decirle la verdad a la gente. Ese cuento que el hermano vive en unión libre, que mi mamá vive en unión libre, que no, hay que llamar las cosas como son. Claro. Están viviendo en fornicación. Y la única manera de arreglar eso es a través de dos decisiones de las cuales debe tomar una. ¿Se separa o se casa? Y el problema está arreglado. Y por favor, no juzguen al pastor, ni a los pastores, ni a las iglesias que cuestionan eso. Al contrario, si algo debe de tener claro la iglesia es su carácter cristiano. No podemos permitir a plena conciencia de que alguien que vive desordenadamente sea nuestro hermano. Textualmente dice la Biblia que no llamemos hermano a alguien que vive en un desorden como ese. Puede ser nuestro amigo. En mi caso personal, en la iglesia, en iglesias donde yo he sido pastor, he encontrado fenómenos como ese. Entonces llega la persona a decirme, hermano pastor, y no me diga hermano, que usted vive en unión libre. ¿Usted quiere ser mi hermano? Cásese. Organice su vida. Organiza su vida. Mientras tanto, usted no será mi hermano. Puede que me digan egoísta, pero ¿qué vamos a hacer si así dice la Biblia? Sí, señor. Jesús fue claro. Sí. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que vivan de cualquier manera. Jesús va más allá. Inclusive, ni los hermanos hijos de papá y mamá son mis hermanos. Mi hermano es todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. La pregunta es, ¿una persona viviendo en adulterio está haciendo la voluntad de Dios? ¿Viviendo en fornicación está haciendo la voluntad de Dios? No. ¿Viviendo en matrimonio igualitario está haciendo la voluntad de Dios? ¿Robando está haciendo la voluntad de Dios? Entonces, no, llamemos las cosas como son. Eso creo que es lo que tiene que hacer el pastor y la iglesia. Y yo sí quiero felicitar a esa iglesia y a ese pastor. Sigamos. Pastor, ¿de dónde es que sale la información con respecto a que la mujer tiene que callar en la congregación? ¿De qué fuente? Es que estoy en una iglesia donde la mujer no tiene ni voz ni voto, ya que Pablo se vaya de ahí, que ese es un centro de herejías. Ahí no funciona, así no funciona la Biblia. Vea, cuando en 1 de Corintios capítulo 14, verso 34, yo me sé el versículo. Como casi todos Vuestras los que he dicho. mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino estar en silencio. Las personas al leer el texto deben de tener en cuenta por lo menos 4 cosas. Buena generalizar. ¿Quién dijo? ¿A quién dijo? ¿Cuándo dijo? ¿Y por qué? Si usted mira bien el pasaje, eso no se repite en ninguna otra carta a las iglesias. ¿Por qué? Porque la única iglesia que tenía el problema en ese momento era la iglesia de Corinto. Corinto. Sí, señor. Había un problema. ¿Cuál era el problema en Corinto? Que había un templo liderado por mujeres sacerdotisas cuyo centro de culto era las orgías, la embriaguez, el sexo, y con eso mantenían el escenario repleto, porque los hombres, donde haya placer, ahí están. ¿Qué pasó? Pablo llega con el evangelio y, como es común, el evangelio tiene la particularidad que donde se predica, produce efecto. Amén. Sí, señor. Se han convertido más de 20,000 personas en Corinto. Se les vació el chuzo a las Se les vació el famoso templo de Venus. ¿Qué hacen las prostitutas de esos templos? Al darse en cuenta que la forma como ellas sobrevivían ya se había acabado porque habían iglesias en todo Corinto, en cada casa había una iglesia,
Entonces ellas se desplazan a esas casas a tratar de reconquistar a esos hombres, a esas familias que se habían ido de su escenario. Cuando Pablo se da cuenta de eso, que en esas iglesias, ¿de dónde? De Corinto, le están permitiendo a esas mujeres hablar, él dice, que callen. No les es permitido. Si alguna inquietud tienen, pues que hablen allá con su marido, pero no tienen por qué estar involucrándose en actividades que están completamente al margen de lo que la Biblia o lo que el Señor y los apóstoles enseñan. Ese pasaje no aparece en otra parte, refiriéndonos a iglesias. Solo aparece otra vez en la carta a Timoteo. La razón, porque Timoteo era pastor de Éfeso. Y resulta que el Venus de Corinto era la gran diosa Diana de Éfeso. Entonces, como existía la misma estructura de pensamiento, Pablo le dice a Timoteo que no permita que esa clase de mujeres ejerzan autoridad sobre el varón. Ajá. Porque lo más seguro es que los van a hacer extraviar del camino. Ellos, en aras del placer, estarán dispuestos a traicionar sus valores cristianos. Por tal razón, no les permita ejercer ninguna enseñanza ni autoridad. Eso hablando del campo de la mujer. Pero es que también deben de tener en cuenta que Dios es parejo, no es con las mujeres. El caballero de capítulo 5 de la primera de los Corintios no era mujer, era un hombre. Y a ese le prohibieron hasta ir a culto. Uh-huh. Porque con Dios es así. ¿Se es o no se es? Entonces, si las mujeres no se comportan como cristianas, sino como prostitutas, ¿por qué les hemos de dar parte en el culto? Si un hombre se comporta como todo un fornicario, teniendo inclusive pecado de incesto, ¿por qué lo vamos a permitir en la iglesia? Coloco ambos casos para que no se diga que el pastor es. No digo más. El tiempo se fue. El problema de hacer una doctrina de un solo versículo, ¿no, hermano Carlos? Claro. Es lo que pasa mucho. Las personas que leen la Biblia deben de tener en cuenta dónde leen. A veces el texto solo tiene el mensaje. A veces hay que leer 2 o 3 capítulos antes y 2 o 3 capítulos después. A veces hay que leer todo el libro para entender el contexto. ¿Cómo entiende usted el libro de Oseas? Usted no entiende el libro de Oseas leyendo un versículo. No, tiene que leerlo todo. Tiene que leérselo todo, porque el tema principal es la fidelidad y la infidelidad. Son los temas principales. Entonces Dios da un mensaje a través de eso. Pero para entenderlo hay que leer todo el libro. Sí, señor. Porque se manda a Oseas a fornicar. Y entonces la gente dice, ay, Dios permite que uno fornique porque si mandó al profeta. Pero lo que tiene que entender es el contexto. Sí. ¿Qué era lo que él quería decir? ¿Está claro? Sí. Que a pesar de que Israel pecaba y pecaba, Dios lo seguía amando. Porque el amor de Dios es eterno. Y lo llamaba a una conversión. Amén. Dispuesto siempre a perdonar. O sea, para entender el libro de la... hay que leerlo todo. Lamento decirle que el tiempo... Sí, señor, el tiempo se fue y...